La palabra de Dios tiene poder para edificar la vida. Todos estamos familiarizados con el asunto de la construcción. Dependiendo del tipo de construcción que queramos, acumulamos los materiales. Algunos hacen sus casas sencillas y usan para esto materiales de fácil combustión. Este tipo de casas no tiene mucha duración y está expuesta al peligro de los elementos naturales. La corrosión, las inundaciones, el fuego mismo. Estos tienen casa para pocos días. Otros usan para construir sus casas elementos más sólidos, resistentes al tiempo y a los elementos naturales, con fundamentos imperecederos. Estos tienen casas para muchos días. Las construcciones de las casas dependen mucho del gusto y del potencial económico con que se cuenta. Entonces, podemos ver construcciones de variados tipos, formas, modelos y precios. Muchas construcciones sobreviven a sus edificadores por siglos. Cada edificador está en la libertad de elegir los materiales, el modelo el acabado de lujo o corriente, etc. Entonces, para edificar una casa hay varias alternativas. Lo mismo se puede decir de las profesiones en las que se ocupan o nos ocupamos los seres humanos. Hay profesiones que requieren poco estudio y mucha práctica, o ambas cosas a la vez. Otras requieren de más tiempo, lo mismo de las herramientas que la profesión demanda. Son tan variadas como los caracteres humanos. La vida demanda de muchas formas de preparación para vivir en este, permítame decirlo, en este corto espacio temporal. Pero algo sí es cierto. La gente comúnmente está muy preocupada por cómo vivir, por cómo mantener la vida. La mayoría invierte toda su ganancia en mantener la vida. Unos viven vidas felices, otros vidas marchitas, sumidos en la pobreza, sumidos en enfermedad, o pobreza y enfermedad, ambas cosas a la vez. Pero, ¿cuánto tiempo viviremos? Dice la Biblia que los días de nuestra edad son muy cortos, son 70 años y en los más robustos 80 años, con todo y prolongación. Dice, y es cierto, pronto pasan y volamos. La realidad es que todos vivimos solo un día. Lo que quiero destacar es que algunos invierten ingentes sumas de dinero para construir sus casas y luego ¿qué? Nos preocupamos tanto para nuestra profesión, envejecemos y luego ¿qué? Amigos, solo estamos de paso por este mundo. La vida terrena es corta. Dice la Biblia que es como la flor de la hierba, en la mañana es hermosa y lozana, y en la tarde ya no hay lugar para ella. Así somos todos los seres humanos. Pero la vida humana, tal como Dios se la ha dado al hombre, es de trascendencia eterna. Escuche esto, la vida humana, tal como Dios se la ha dado al hombre, es de trascendencia eterna y depende
de cada ser humano, que esa eternidad sea del todo placentera o en total desgracia. Aquella se llama vida eterna y esta se llama muerte eterna. Juan el Bautista lo resume de este modo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Escuchen, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, triste, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora bien, la vida eterna es solo por gracia, solo por creer en la persona del Señor Jesucristo. Y el que la posee, esa vida, edifica esa vida. Pero, ¿cómo la edifica? ¿Acaso dependerá de lo bueno o de lo malo que haga esa persona? No, la vida eterna no depende de esas cosas. No se trata de hacer lo bueno o de hacer lo malo. En otras palabras, no se trata de ser buena gente. Se trata de obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, escúchenme, la palabra de Dios tiene poder para edificar la vida. Sí, las religiones le han hecho, yo creo que sí, algún bien relativo al ser humano, pero estas no le edifican la vida para la eternidad. Apenas le transmiten cierto estilo de vida ética para vivir en el tiempo, mas no para vivir la eternidad. La palabra de Dios, escúchenme, este libro, la Biblia, la palabra de Dios tiene poder para edificar la vida, para edificar su vida, para edificar la mía. En Hechos 20, el verso 32, cuando el apóstol Pablo se despedía de los hermanos, cuando estaba de camino a Roma, los reunió allí en la ribera del mar. Y ahora, hermanos, dijo él, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Escúchame, que tiene poder, la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, es decir, vida eterna. En estos días, sí, usted es testigo de eso, se oye mucho, se oye hablar de la necesidad de valores para edificar el carácter. Y se han elaborado ciertos principios con el título de derechos. Sí, son buenos. Derechos de esto, derechos de aquello, derechos de esto otro, derechos para derechos para esto otro, etcétera, etcétera. Y todos cunden por hacer una cierta regla para que sus derechos sean reconocidos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con todos los derechos ya conocidos? El mundo sigue torcido. No se ha enderezado, amigo mío. Si es que hay haber la edificación o el cultivo del carácter, este carácter debe hacerse no por otro medio, sino por la palabra de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, en el verso 5 al 7, tenemos la descripción de un cristiano semejante a un edificio con fundamento sólido y 7 pisos. Veanlo de este modo. Fíjese, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, mire, virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El gran problema de la iglesia contemporánea es que hay creyentes de un solo piso o de medio piso, y la razón es que son negligentes para sobreedificar su vida espiritual en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El mismo apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el verso 2, dice: tenemos un pensamiento muy arraigado, y fíjese lo que dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Me detengo aquí, fíjese: desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál leche es la que el niño degusta cuando nace? No es la de la vaca, no es la del tarrito. ¿Sabe cuál es? Es la de su madre. Esa no es adulterada. Y por eso dice el apóstol: deseen como ese niño la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Amigo mío, a fin de poder crecer físicamente, necesitamos tener alimento sano, nutritivo y abundante. El único alimento espiritual que contiene todos los elementos necesarios es la palabra de Dios. Así como un niño no puede crecer normal sin los nutrientes esenciales de la leche materna, tampoco el cristiano puede edificarse sin alimentarse con frecuencia y abundantemente de la palabra de Dios. Finalmente dice el apóstol Santiago, fíjese: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso quiere decir, a la lectura de la palabra de la Biblia, póngale acción. Hay mucha gente que repite de memoria la Biblia, la leen sistemáticamente, pero no le ponen acción. Entonces, si lee simplemente y no le pone acción, es como amontonar en algún lugar buenos materiales, pero no construir nada. El Señor Jesús hace una comparación de las personas que oyen la palabra y la cumplen, la hacen, la obedecen, la practican. Él dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, escuche esto, a un hombre prudente. Ir cada día a este libro y ponerlo en práctica se llama prudencia. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La palabra. El Señor hace una comparación de las personas que no oyen la palabra y no la hacen. Él dijo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Como usted puede ver, frente a la palabra hay dos actitudes.
obediencia o desobediencia. Y hay dos calificativos: prudente e insensato, rechazo o aceptación. Amigo, ¿se está usted edificando cada día en la palabra de Dios? Entonces es usted un hombre prudente, una mujer prudente. Y si ocurre lo contrario, espero que no. Pero si ocurre lo contrario, usted está en un gravísimo problema. Es objeto de todos los embates naturales o espirituales. Y usted está en la ruina moral, en la ruina espiritual. Para las tentaciones usted no tiene una respuesta bíblica de santidad, sino de derrota. Y su ruina espiritual es inminente. Que esto no le ocurre. No le ocurra nunca. Recuerde, la palabra de Dios tiene poder para edificar la vida. Vamos, sobreedifíquese cada día en este libro como el bebé que desea la leche. Desea usted esta leche espiritual no adulterada. Digámoselo juntos, usted y yo, en una oración a Dios. Amado Padre Celestial, en este momento, cierto, estoy viendo mi vida en una terrible crisis. Yo no soy el cristiano en victoria. Los vientos de la tentación, las tempestades de la mundanalidad me tienen en el lodo, me tienen revolcado en la arena del pecado. Quiero levantarme, Señor, y comenzar a edificar mi vida en esta palabra, en la roca sólida, y fundamentarme allí, edificarme cada día. Señor, yo me levanto hoy y asumo este reto para honra y gloria tuya. Amigo, siga, continúe, tome este libro en sus manos ahora. Que Dios te bendiga.